Bueno, quiero repasar, hermanos, antes de empezar la clase de la semana pasada, quiero repasar la semana pasada. Estuvimos hablando del orden bíblico. Hablamos de que la Biblia se divide en dos libros, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento antes de Cristo, el Nuevo Testamento después de Cristo. Miramos que Dios es el autor de la Biblia. La Biblia es un libro divino o inspirado. Expliqué la palabra inspiración, que es el aliento de Dios. La palabra griega ahí es exhalación. Toda la escritura es exhalada por Dios, podríamos decir. Inhalada es hacia adentro, exhalada es hacia afuera. Dios exhaló su palabra, es la idea de la inspiración. Miramos que Dios no escribió la Biblia. Dios inspiró la Biblia, pero fue escrita por hombres santos de Dios. O Dios no se sentó con un pluma, podríamos decir, en una hoja. Fueron hombres y miramos, no tenemos tiempo para cubrir todo eso, pero miramos que eran hombres santos, separados para esto. Ellos fueron usados a través de su personalidad y la inspiración del Espíritu Santo. Y para terminar, miramos la semana pasada, nosotros creemos que en una inspiración plenaria y verbal. Plenaria quiere decir plenamente, completamente, totalmente. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero verbal, la inspiración verbal es cada palabra. No nada más creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, creemos que cada palabra es inspirada también por Dios. Vamos a empezar entonces, leímos lección número 2, Bibliología parte 2, ya leímos primera de Timoteo 4:16, Salmos 119, 89. Vamos a empezar esta mañana, hermanos, con un tema que es un poco controversial, no debería de ser, pero es un poco controversial. Y me parece que el hermano Feliciano la semana pasada preguntó algo de esto. Pero vamos a ver lo que es, o explicar lo que es el canon bíblico. El canon bíblico, hermanos, es una palabra griega que la palabra quiere decir una vara de medir, un estándar, una regla. En referencia a la Biblia, canon quiere decir que los libros que fueron medidos o encontrados satisfactoriamente para formar parte de la inspirada palabra de Dios. Bueno, Feliciano, ¿puedes cerrar esa ventana, por favor? Las blinds, como que el sol me está, disculpe. Canon, quizás han escuchado la palabra canon. Es una palabra griega, quiere decir un estándar, una medida o una regla. El canon bíblico son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Que la iglesia primitiva aceptó que venían de la mano de Dios, de la mano de hombres que Dios preparó para escribir su palabra. La iglesia primitiva le dio aceptación a estos libros, no se contradecían, se apoyaban y fueron denominados, puestos en el canon bíblico. Cuando hablamos del canon, hay una palabra, es la palabra canonicidad. Canonicidad es básicamente el derecho de un libro de ser incluido en la palabra de Dios. Eso llamamos la canonicidad de un libro. El canon bíblico son los 66 libros. La canonicidad de un libro es el derecho de un libro, por la aprobación de la iglesia primitiva, ser puesto o aceptado en el canon total de la palabra de Dios. Ha sido reconocido como inspirado por Dios. Ahora, la pregunta que el hermano, ¿quién determina el canon bíblico? ¿Quién determinó? ¿Quién dijo nada más estos 66? No más. Bueno, primeramente, la canonicidad es determinada por Dios. Aquí empezamos. La canonicidad de un libro es determinada por Dios. Canonicidad tiene dos fases, dos puntos de vista. Vamos a hablar la otra después. Pero la primera es que es determinada por Dios.
la actitud del hombre no determina si un libro entró al canon bíblico o no. Dios en su soberanía incluyó los libros o guió a estos hombres o líderes o la iglesia primitiva para incluir estos libros. Un libro específico, hermanos, leí esto en unos estudios que estaba leyendo, un libro específico es valioso porque es canónico. No es canónico porque es valioso. Lo voy a decir otra vez. Un libro específico, vamos a hablar Romanos. El libro de Romanos, olvídense de toda la Biblia, nada más el libro de Romanos. El libro de Romanos, un libro específico es valioso porque es canónico. El libro de Romanos en la Biblia tomó valor cuando fue incluido en la Biblia. No es canónico porque es valioso. En otras palabras, no porque hubiera un buen libro allá afuera, oh no, ese autor, wow, ese hombre, es un libro muy importante, muy valioso, vamos a ponerlo en la Biblia. No, es al revés. Un libro es valioso porque es canónico, porque fue aceptado en el canon bíblico, pero no un libro canónico por ser valioso. Un libro por ser valioso iba a ser incluido en el canon. A veces personas, y vamos a hablar ahorita de eso, ¿por qué ese libro no fue incluido en el canon? ¿Por qué aquel libro? Yo he escuchado de un libro muy antiguo, muy bueno, que fue incluido. Era muy bueno, no por ser bueno, tenía que ser incluido en el canon bíblico. Si lo último de esta frase, o sea, si fuera valioso, tenía que ser canónico, entonces el hombre determinaría qué fue la palabra de Dios. Póngase a pensar. Si un libro, un libro valioso, por ser valioso, tenía fuerzas que ser incluido en el canon bíblico, entonces la persona que escribió, o el hombre, sería la persona que determinó que este libro, porque es muy buen libro, tiene que ser puesto en la palabra de Dios. Y no fue así. Cuando el Antiguo Testamento fue escrito, no había muchos escritos con respecto a la palabra de Dios. Dios da sus palabras a hombres por medio de la inspiración. En el Nuevo Testamento es muy diferente. Ya Cristo estaba aquí. Fíjense bien, hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios nada más inspira a hombres, profetas, a escribir su palabra. En el Nuevo Testamento, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo, Cristo, era Dios. La palabra está aquí con nosotros ya. Dios en carne, el Dios encarnado, Jesús, está aquí en la tierra. Y las palabras que él hablaba, esa era la palabra de Dios. ¿Qué más inspiración que eso? Ahora, ese Jesús, ese Cristo que es Dios en carne, habló o citó los libros, esto es muy importante, del Antiguo Testamento. Él reconocía la autoridad canónica, podríamos decir, del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Cristo recitó Salmos 118, 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová. Es esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Cristo recitó Isaías 61, 1 y 2. Cristo expresó varios pasajes del Antiguo Testamento. Los 4 evangelios tienen más o menos 35 referencias que Cristo habla de los libros del Antiguo Testamento. No nada más Cristo decía cosas nomás por decir. Las cosas que él hablaba eran la palabra de Dios. Y Cristo, más o menos 35 veces, habló o refirió al Antiguo Testamento. Esto quiere decir que él mismo aceptaba el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Ahora, canonicidad no nada más es determinada por Dios, canonicidad es determinada también por el hombre. Ahora, yo no sé si han escuchado este dicho, todo lo que toca el hombre es destruido, todo es contaminado. En cierta razón sí, en cierta razón sí. Todo lo que el hombre toca se pervierte. Pero hermanos, en esta creencia que nosotros tenemos de la palabra de Dios, hay 2 factores y lo que estamos estudiando son algunas pruebas, algunas
evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios, pero siempre hay un factor de fe. Siempre hay un factor de fe. ¿Tú conociste a los hombres que escribieron la Biblia? No, no. ¿Y tú sabes, estás segura que esa es? No, no. Pero sí, por fe. Es como las personas que dicen, ¿puedes probar que Dios existe? No. Bueno, sí, para alguien que está abierto, pero no para alguien que está cerrado. ¿Y puedes probar que no existe? Bueno, tampoco. Hay cosas que para la persona que no está buscando la verdad, les voy a dar un ejemplo. La verdad es Cristo Jesús. ¿Qué más que imagínense a Cristo enseñar a alguien? Y enfrente de Jesús estaban un grupo llamado los fariseos. Porque Jesús hablando. Y Jesús les predicaba duro. Y no la agarraron. Y lo pusieron en la cruz. ¿Qué pasó? Bueno, no estaban abiertos a la verdad. Siempre que alguien no está abierto a la verdad, un hombre natural, alguien que no es salvo, no estoy hablando de personas salvas, estoy hablando de personas que no son salvas. Hermanos, siempre va a haber una duda, que el hombre lo tocó, pero hay un factor de fe. Ahora, la canonicidad es determinada por el hombre. ¿Cómo es que los líderes de la iglesia primitiva reconocieron la palabra de Dios? ¿Cómo es que hay hombres de la iglesia primitiva, no fueron los apóstoles personalmente, ellos ya habían muerto, cuando el canon bíblico se cerró? Ahorita voy a dar algunos números. Todos ellos estaban ya muertos. Fueron los discípulos, algunos de ellos, que trajeron poco a poco aceptando. Fue un proceso, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Hicieron varias preguntas. Antes de que un libro podría entrar al canon bíblico, hay varias preguntas que ellos hicieron con respecto al libro. Primera pregunta. Y estas preguntas han sido puestas en diferentes categorías, pero básicamente traté de sumarizarlas, resumirlas. La primera pregunta que se hacía era esto: ¿es este libro un libro autoritativo? En otras palabras, ¿tiene autoridad y el respaldo de Dios? El uso de la frase, por ejemplo, en un libro, así ha dicho Jehová el Señor, o la palabra del Señor vino a mí. Cualquier referencia que el libro expresaba la autoridad de Dios era tomada en cuenta. En la cultura hebrea, hermanos, no nada más cualquier persona podría haber puesto: yo recibí palabra de Jehová. Era muy respetado el proceso. Ahora ya la gente no respeta nada, la Biblia, Dios, los cristianos, ya no les importa. Pero antes eran cosas muy serias, muy respetadas. No nada más alguien podría poner, vino palabra de Jehová a mí. No. Estos escritores, los escribas, eran personas que la verdad es que respetaban. Se dice que, bueno, según la historia, que cada vez que un escriba anotaba el nombre de Yahvé, que es Jehová, la pluma no la volvían a usar porque era tan santo el hombre. Ponían la pluma a un lado y empezaban a escribir con otra pluma. Era un sistema, un respeto a la palabra de Dios. Para las traducciones, de igual manera. Se preguntaban, ¿es un libro autoritativo? ¿Tiene autoridad? Número 2, es auténtico. Es profético. La siguiente pregunta que hacían era para determinar si el libro había sido escrito por un hombre de Dios, un profeta o alguien con autoridad apostólica. Tenía que tener la autoridad de parte de Dios. Pregunta número 3, ¿es auténtico? Es auténtico. Esta pregunta tenía la idea de revelar y determinar si el libro revelaba la verdad de Dios. Por ejemplo, algunos libros enseñaban que no fueron puestos en el canon bíblico. Algunos libros enseñaban el mentir para la gloria de Dios, el orar por los muertos. Estos libros rápidamente fueron rechazados por la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas iban en contra de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Cristo Jesús. Cuando un libro,
porque en el proceso de este canon bíblico había libros y cartas que se escribieron. Si ustedes leen la Biblia misma habla de otros libros. No se refiere a ellos como inspirados. Hay crónicas de reyes, no son inspiradas. Son inspiradas las que entraron al canon bíblico. Quizás son buenos libros, quizás son libros valiosos, quizás tienen una buena perspectiva, pero no fueron incluidos en el canon bíblico. Ahora, los más famosos se les conoce como los libros apócrifos. Yo sé que todos quizás han escuchado eso, o deuterocanónicos. Estos libros, hermanos, apócrifos, que algunas personas creen que han sido inspirados por Dios, fueron rápidamente rechazados por la iglesia primitiva. No formaron parte del canon bíblico. Ahora, fueron rechazados por razones sencillas. Primeramente, fueron rechazados porque estos libros apócrifos o deuterocanónicos nunca claman ellos mismos ser inspirados. Estos libros no claman ser inspirados por Dios. También tienen enseñanzas heréticas o en contra de la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, algunos de estos libros promueven la adoración a los ángeles, enseñan acerca de la perfección pecaminosa, que no hay tal cosa, oración por los muertos, limosnas para alcanzar la salvación. De tal manera que iban en contra con las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de la palabra de Dios. Fueron rechazados estos libros apócrifos por la iglesia primitiva. Nunca fueron aceptados. Una persona me dijo, ¿y por qué sacaron esos libros? Nadie los sacó. Los quisieron meter, pero nadie los sacó. Nunca entraron al canon bíblico. Nunca fueron permitidos que formaran parte del canon bíblico por los primeros 4 siglos, que son 400 años, después de Cristo. Estos libros también apócrifos se escribieron en un periodo llamado los años de silencio, un periodo de silencio, 400 a 430 años. Del libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, al libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, hubo 400 años de silencio, se le llama, donde no había profeta que comunicara la palabra de Dios. Fíjense bien esto, en estos 400 años Dios guardó silencio. Razón exactamente, quizás nunca sabremos, pero en la historia bíblica no habría profeta, no hay un profeta que Dios honró como un profeta en estos 400 años. Estos libros apócrifos fueron escritos durante esos 400 años de historia donde no había profeta de parte de Dios. Y si no había profeta de parte de Dios, ¿quién estaba inspirando esos libros? Tenía que haber sido la inspiración de parte de Dios a un profeta o a una persona, a un hombre santo que él quiso que ellos escribieran. Estos libros apócrifos no solo contradicen la Biblia, pero se contradicen entre ellos mismos. Hay enseñanzas que entre estos libros varían. La calidad también es muy lejana de la calidad que los libros que integran el canon bíblico tienen, y voy a dar un poquito de más de datos acerca de eso. Preguntaban, ¿es auténtico? ¿Es un libro auténtico? Número siguiente, ¿es dinámico? Había 5 preguntas. Número 4, ¿es dinámico? Esta pregunta buscaba descubrir si el libro tenía el poder de Dios o no. En otras palabras, ¿puede este libro cambiar la vida de alguien? ¿Puede este libro cambiar, transformar la vida de alguien? Y la última pregunta que se hacía era esta. ¿Fue este libro recibido
usado y preservado por el pueblo de Dios. Fue este libro primeramente recibido, usado y preservado por el pueblo de Dios. Segunda de Pedro 3.15 dice esto. Bueno, vayan ahí por favor. Segunda de Pedro 3.15. Al final de la clase, porque la estamos grabando, si tienen alguna pregunta o un comentario, apúntenlo y ahorita lo hacemos al final. Me gustaría hacerlo así. Siempre tomo tiempo para preguntar, para que hagan preguntas, comentarios, pero vamos a hacerlo al final de la clase por ahora. Segunda de Pedro 3.15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas. En otras palabras, hermanos, lo que está haciendo Pedro aquí es reconociendo la autoridad de las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo habían sido aceptadas como inspiradas por Dios. Pedro en su carta dice: yo sé que Pablo les ha escrito de estas cosas. O sea, tomando en cuenta que estas cartas son cartas inspiradas. Los libros de la Biblia fueron escritos y rápidamente aceptados y usados como palabra de Dios. O sea, hermanos, esas cartas que Pablo escribió no nada más, tírala a la basura. No. Fueron rápidamente aceptadas. Estas son cartas inspiradas por Dios. Dios usó a nuestro hermano Pablo y nos dejó, y la iglesia primitiva usaba las cartas de Pablo como su constitución. Algunas cosas fueron cambiando con el tiempo por falta de, quizás, vamos a hablar de eso después, iluminación. No había tanta claridad en el libro de Hechos, pero poco a poco la iglesia se fue formando y sus doctrinas y sus prácticas también, basadas en las cartas del apóstol Pablo. Después de Pedro, claro, Santiago y todas las otras cartas. Ahora, ¿hay entonces nueva revelación ahora? Bueno, si hubiera nueva revelación y es de Dios, tendríamos que añadirle a la última página de la Biblia, porque si Dios quiere que conozcamos más del infierno, y esta es una revelación, tenemos que añadirle a Apocalipsis 22 otro capítulo, otro libro. Oh, no, yo soñé. Palabra de Dios. Oh, ok, vamos a escribirla, porque si es palabra de Dios, si es una nueva revelación, si un pastor o un líder es inspirado, entonces tenemos que poner en la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, Apocalipsis 22:18, dice estas palabras. Fíjense bien cómo esta es palabra de Dios. Yo testifico, todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiese a estas cosas o a estas verdades, a estas doctrinas, Dios traerá sobre él las plagas que están en este libro. Y si alguno quitare, o sea, si alguno pusiere y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En otras palabras, ustedes que andan de revelación, si alguno le quita, hay una secta que le ha quitado algunos versículos que contradicen sus creencias. Y si usted lee algunos versículos, no tengo tiempo y no es mi idea atacar a esta secta, pero está leyendo el capítulo, versículo 1, 2, 3 y el 4, está el número, pero está en blanco, porque va en contra de sus creencias. Hay otras personas que le han añadido a cierta religión, que le han añadido estos libros apócrifos, y muchos de ellos creen que son libros inspirados. Eso es añadir. So, la palabra de Dios dice, si tú le quitas o si tú lo añades, hay una maldición sobre ti. Ahora, la pregunta entonces es, después de todo este proceso, Dios determina el canon bíblico, el hombre también, la iglesia primitiva, a través de estas 5 preguntas. Entonces, la pregunta es entonces, ¿qué pasó con el canon? Bueno, ¿qué pasó? ¿Se cerró? ¿Se abrió? ¿Está abierto? ¿Qué pasó con el canon? Bueno, la iglesia primitiva, hermanos, llega a una conclusión. Dios ha terminado de inspirar.
las personas que Dios les confió su palabra llegan a la conclusión que el canon bíblico tiene que ser cerrado. En otras palabras, Dios ha terminado su inspiración. Esta es 66 libros, hemos determinado por la guianza de Dios, un concilio, te voy a hablar de eso. Hemos determinado que estos libros, rechazados algunos, cartas, no pasaron satisfactoriamente las preguntas, el proceso. Hemos determinado que estos 66 libros son la palabra inspirada, perfecta, inerrante, inefable, sin error, palabra de Dios. Esto se llevó a cabo en el año 397, el concilio de Cartagena. Este concilio, fíjense la fecha, han pasado casi 4 siglos desde que Cristo nació. 3 y medio, poquito más, desde que Cristo murió. 380 años por ahí, desde que el último escritor, Juan, escribió la Revelación o el Apocalipsis. En este concilio fue donde se consideró Dios ha dejado de inspirar. 400 años después del nacimiento de Cristo, hemos revisado, hemos quitado, puesto. Algunos no cumplieron los requisitos de la inspiración. Andan cartas por ahí circulando, pero hemos llegado a la conclusión de que estos son los libros que formarán el canon bíblico, 66 libros. En este concilio de Cartagena no se determinó que los libros deuterocanónicos o apócrifos formaran parte de la palabra de Dios. Esta idea de que alguien los sacó, nunca fueron sacados. La verdad es que nunca fueron metidos, nunca fueron aceptados. La Biblia católica de hoy en día tiene los libros apócrifos. La Biblia católica es una traducción. La Biblia original católica es una Biblia llamada la Vulgata. Es una Biblia al latín, hecha por Jerónimo. La Vulgata, que es la mera de las católicas, podríamos decir. Nosotros tenemos nuestra historia y es una larga historia. Pero la católica, si vamos hasta atrás, Jerónimo al latín tradujo la Biblia Vulgata, que es la mera Biblia católica. Los libros apócrifos sí están bajo una sección llamada libros no inspirados. Sí están bajo una sección llamada libros no inspirados. La traducción que ahora tienen no pone en esa sección de la original de su propia Biblia. Estos libros fueron aceptados, libros apócrifos fueron aceptados más o menos 1549 después de Cristo, más de 1000 años después que el canon bíblico se había cerrado. Este es 397, en el año 1549. Estos libros fueron puestos, metidos a la Biblia católica. No existían antes y fue con toda esta confusión de Martín Lutero, que confusión, le sirvió a la Iglesia católica. A propósito, nosotros no venimos de esa rama de Martín Lutero, nosotros no éramos parte de la Iglesia católica y nos rebelamos. Nosotros somos protestantes, no somos evangélicos, no somos luteranos, no tenemos nada que ver. Nuestra historia bautista corre totalmente diferente, lejos de esa historia. Pero toda esa revuelta que hubo con Martín Lutero, no sé si han escuchado de todo eso, que él cómo clavó sus tesis y todo. Ahí, en ese año, 1549, después de Cristo, fueron estos libros, por esa controversia que él hizo, fueron incluidos en la Biblia católica. De tal manera, hermanos, que Dios ya no revela más doctrinalmente. No puedo yo o usted creer algo o alguien clamando una nueva revelación, un nuevo sueño. Alguien fue al cielo, yo lo miré, regresó, ahora hacen películas, yendo y viniendo al cielo. Los perros van al cielo y yo miré y morí y aquí estoy otra vez.
y cuentan su sueño como si fuera algo inspirado. Hay personas que todavía creen en la revelación, que Dios va a dar más revelación, de tal manera que cualquier cosa que yo escuche o usted escuche o seamos expuestos a, estas revelaciones deben de ser puestas a la luz de la palabra de Dios. No, yo escuché que ahora tenemos que adorar a la vela. Bueno, eso va en contra de la palabra de Dios, porque Dios nada más quiere Él ser adorado. Yo escuché que ahora hay otro Dios. Dios quiere que adoremos a otra virgen, a otro santo. Bueno, no, porque Dios nada más quiere Él la adoración. Si va en contra de la Biblia, no podemos aceptar esta revelación. Visiones, sueños, revelaciones, no las aceptamos como inspiradas. Ahora, las personas por la ignorancia las aceptan. Esto es trágico. Por eso el movimiento pentecostal, el movimiento carismático, el movimiento de la prosperidad, ese es un evangelio que va totalmente diferente y contrario a las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso es que las prácticas de las iglesias hoy en día, hermanos, son totalmente contrarias a las prácticas de la palabra de Dios. Por eso es que personas andan haciendo tantas cosas y creen que la salvación se pierde y creen que van al cielo a través de la Virgen y que si no hablas en lenguas no has sido bautizado con el Espíritu Santo y creen un montón de cosas que no realmente contradicen lo que la Biblia dice. Si tú me das $100, Dios te va a dar 1,000. Si tú me das 1,000, Dios te va a dar 10,000. Eso no va a favor de lo que la Biblia enseña. Por eso tantas iglesias, por eso tantas sectas, por eso tantas creencias falsas. Porque una vez que una persona deja este libro y empieza a buscar una visión, revelación, sueños, ahora tenemos la opinión de la persona. Ayer hablamos, mi esposa y yo, está atrás mi testiga, con un señor muy amable, pero él tenía su opinión. Le dije, con mucho respeto, eso no es lo que la Biblia dice. Palabras de este señor. Bueno, eso es lo que yo creo. Con respeto nos fuimos. Yo nunca me peleo, acabé bien con el señor. Le digo a mi esposa, qué triste, ¿verdad? La persona promedio hoy en día cree que su opinión, que su manera de ver las cosas es la correcta. Hace muchos bautistas también a propósito cuando hablamos de sus vidas, sus convicciones, los pecados, la inmoralidad. No, es que yo sé lo que es mejor. Y hermanos, la opinión de nosotros puede estar totalmente errada, puede ser errónea. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Para no andar en caminos de muerte engañados, tenemos que simple y sencillamente mirar, estudiar lo que la palabra de Dios enseña. Pablo fue más allá y dijo estas palabras. Mas si aún, fíjense bien las palabras de Pablo, mas si aún nosotros, Pablo mismo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, Gálatas 1, 8 y 9, sea anatema. Y este movimiento, hermanos, moderno del cristianismo y todos estos que ya mencioné, prosperidad, es un nuevo evangelio. Es un evangelio diferente. Es un evangelio que va en contra de la palabra de Dios. Ahora, Dios en su soberanía entonces, hermanos, ha dejado, ¿y cómo sabemos que no hay otro libro por allá? Bueno, hay un factor de fe, No me toca a mí o a usted, y que si hay otro hay que encontrarlo, no. A propósito, ya que termine con esto, agarre una nueva revelación. Revelación de Dios, pues practica la que ya tienes.
no, yo tengo una nueva, hermanos. Y por eso es que hay personas que van a una iglesia y escuchan un mensaje bíblico y dicen, qué aburrido, qué aburrido, qué aburrido. ¿Y no hay aquí sueños? Bueno, yo no sueño, pero sí, pregúntenle a los hermanos, ¿qué sueño? Yo soñé que volé, yo soñé que era el presidente de Guatemala. Claro que hay sueños, pero son falsos, son ideas. No es yo vi en el espejo a mi abuelita. No, comió burritos, comió salsa quizás. Ya no pasa eso, ya no. No, Dios una luz y yo nada más sé lo que vi. Bueno, sí, porque nadie más lo vio. Eso le pasó a Pablo a propósito, en el camino a Damasco. Ahora, Dios no puede entonces hablarme a mí. Claro que sí, gracias por preguntar. ¿Cómo puedo entonces yo entender la palabra de Dios? ¿Cómo es entonces que Dios hoy en día se comunica conmigo? ¿Que no Dios le habla todavía al hombre? Sí. A este proceso, hermanos, toma lugar mediante el Espíritu Santo de Dios. Una persona sin el Espíritu Santo no puede entender las cosas espirituales de la palabra de Dios. Ahora, quiero aclarar algo aquí. Una persona sin el Espíritu Santo sí puede conocer la palabra de Dios. Yo estoy convencido de que hay personas con conocimiento sin salvación. La Biblia habla que persona que tiene conocimiento y regresa a su vida antigua, dice, no hay más sacrificio por sus pecados. Nunca fue salvo, no conoció al Dios de la Biblia, conoció del Dios de la Biblia. Una persona sí puede, en la universidad en los Estados Unidos, se estudia la palabra de Dios en algunas clases de filosofía, social studies, estudios sociales, se estudian la Biblia y también tienen el Corán, también tienen el libro del Mormón y otros libros, un libro y la estudian, pero como un libro para mero conocimiento. Una persona que lee la Biblia sin el Espíritu Santo puede entender, puede ser salva a través de la palabra de Dios, claro, pero no puede entender todo lo que este libro ofrece, porque la conexión entre yo y la Biblia es el Espíritu Santo. A este proceso se le llama iluminación. Iluminación. Así como en las caricaturas a veces una persona está pensando y ¡cling! Esa es una idea bíblica. El Espíritu Santo es quien hace el ¡cling! En la mente de usted. No, yo lo entiendo bien, yo sé todo. No, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, nos ilumina para entender la Biblia. Mateo 16:17, bienaventurado eres, hijo de Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la aplica o la enseña al creyente. Ahora, quiero hablarles de varios principios básicos como una persona, ya leí los versículos, a eso le llamamos el proceso de la iluminación. Algunos principios bien rápidos, algunas reglas de interpretación personal. El estudio de cómo interpretar la Biblia es más extenso, pero algunas cosas que quizás les ayude, eso se llama la hermenéutica. Pero algunas cosas, cuando usted lee la Biblia, mediante la ayuda del Espíritu Santo, hay un principio literal. En la Biblia, hermanos, la mayoría de las cosas son literales. La mayoría. Infierno es literal. Jesús vino, Él vino literalmente. Hay un cielo, es literal. La mayoría de las cosas de la Biblia son literalmente. Va a pasar. Ahora también
hay un lenguaje figurativo. En mi opinión, yo creo que esto se empieza a conocer mediante más estudio de la palabra de Dios. Hay cosas en la Biblia que es simbólico, es figurativo, no es algo literal. Por ejemplo, Cristo dijo, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor es que entres al cielo, a la gloria, sin un ojo, que al infierno, pues con los dos ojos. Obviamente no es literal. Todos aquí tuviéramos un ojo nada más. Gracias por la honestidad. Hay cosas que no son literales. Hay simbolismo. Ahora, les voy a dar mi opinión personal. No se preocupe tanto por lo figurativo, preocúpese más por lo literal. ¿Y qué es el 666? ¿Y dónde? Esas cosas no afectan en nada la vida. Una conferencia de la profecía, mejor una conferencia de ganar almas, de Jesús, de la obra de Dios, de los jóvenes, del matrimonio, cosas prácticas. Yo soy una persona, y lo han visto, algún día quizás les enseño, sí lo voy a hacer, eventos del Apocalipsis, pero la verdad, hermano, esas cosas no afectan, bueno, deberían de, pero no lo hacen, en nuestros días ya no lo hacen. El infierno es real, ok, vamos a tocar puertas, ya no hay eso. Eso ya no afecta, no, conocer la revelación cambia tu vida, ya no, tiene que ser la persona muy consagrada. Preocúpese por lo literal. Preocúpese por lo que Cristo enseñó, que así es, por el perdón, por la misericordia, por el diezmar, ¿ya dije diezmar? No es cierto. Por el amar, por el hablar de nuestra fe, por la santidad a práctica. Esas cosas son cosas, pues, literales. Ahora, sí hay lugar, a mí me encanta estudiar y ese es quizás mi hobby, pero necesito agarrarme otro mejor porque eso no, dicen algunos que no es hobby. Me encanta estudiar, me encanta meterme a la palabra de Dios, pero concéntrese en lo literal más que en lo figurativo. También hay un principio histórico, entender los tiempos bíblicos, y esto también se obtiene a través del tiempo. Dios, hermanos, trata a través de la historia, a través del tiempo, de diferente manera con la humanidad. También el contexto de los versículos. Esto es para entender o interpretar la Biblia un poquito mejor. El contexto de los versículos. Cuando decimos contexto, por ejemplo, yo abro la Biblia en Marcos 6:7 o Marcos 6:10, por ejemplo. El contexto de Marcos 6:10 es Marcos 6:9. Ese que está antes. Y el 8 y el 7 y el 5. Eso es un contexto y el que está después. Lo que rodea un versículo. Unas personas agarran doctrina de un versículo. Oh, mira, ahí dice el versículo. Nunca hacemos eso nosotros. Siempre tenemos que ver el contexto. ¿Qué está hablando Pablo? ¿Por qué Jesús dijo eso a esas personas? ¿Quiénes eran los que estaban escuchando? ¿Por qué aquí Dios es bien severo y aquí no? ¿Por qué Dios aquí dijo mata a todos? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en la historia? El contexto del versículo es muy importante. Y también hay un principio gramatical, algunas palabras. Yo recomiendo un diccionario bíblico. En la Walmart hay uno que vale como $20, grande, nuevo diccionario bíblico, traducción o Nuevo Testamento, algo así. Y bueno, ahí más o menos una idea, algunas palabras. El español, nosotros usamos la Reina Valera 1960 y no vamos a cambiarla, es la que usamos. Hay muchas modernas y las promesas y todo eso, es la Biblia que nosotros creemos que Dios nos ha dado al pueblo hispano. El español es moderno, usan palabras como vosotros y seáis. Aún en el inglés usamos la King James, el inglés es antiguo. Uno tiene que entender algunas palabras. También hay un principio para interpretar la Biblia, para que haya iluminación, el principio de pasajes paralelos. Pasajes paralelos, la idea es un paralelismo, dos líneas yendo, nunca se pegan. Es que hay pasajes en ciertas cartas o en ciertos libros que
están expresados en otras cartas o en otros libros y son pasajes que van juntos. Hay historias o parábolas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento que están nada más una vez, no hay un pasaje paralelo a eso. Pero hay parábolas que están 2 veces o 3 veces. Puede leer la parábola en Mateo, quizás, y si está en Marcos, la misma parábola, la de Mateo fue escrita por, obviamente, Mateo. Mateo era un recolector de los taxes para Roma. Tiene cierta perspectiva. Marcos le escribía a gente totalmente diferente. Marcos es bien cortante porque le escribió a los romanos. La perspectiva de Marcos es diferente que la de Mateo en la misma historia. Este es un pasaje paralelo. La misma historia en otro evangelio o en otro libro. Y al final también el principio, y en mi opinión esto es lo más importante, el principio práctico, claro, una vez que se pasan los otros pasos. ¿Cómo aplica a mi vida este pasaje? Hermanos, si usted, y termino con esto, si usted lee la Biblia nada más para conocer la Biblia no va a hacer nada más que darle conocimiento con el tiempo, envanecimiento, orgullo. Usted va a creer que todo lo sabe, no tengo que cambiar nada, nadie me puede decir nada, yo soy perfecta, perfecto. Dice ser humilde, pero no es. Pero si usted lee la Biblia y cuando lee la Biblia dice, eso que acabo de leer, ¿cómo puede aplicar a mi vida? No haga esto. Oh, mira, honey, vente para acá. Esto tú lo necesitas. No. A ver, hermana, venga, le quiero dar un versículo de la palabra de Dios. No chismeéis entre tu pueblo. ¿Amén, hermana? Eso no ande chismeando. No. Agárralo para usted. Si usted lee la Biblia, abre la Biblia, y una vez que lee la Biblia, dice, ¿cómo aplica este pasaje, esta historia a mi vida? ¿Cómo Dios me quiere cambiar a mí? ¿Qué Dios me quiere enseñar a mí? ¿No esté pensando en mí? O en las hermanas, o en los hermanos, o en su hijo, o en su hija. Piense en usted. ¿Cómo aplica este pasaje a mí? 3 conceptos quiero explicar y termino. No es la, hermano Feliciano, vaya a ver si no es la grúa, porque mi carro está aquí en el, suena como a grúa. ¿Oh, sí? ¿No? Ok. 3 conceptos y terminamos. Primeramente, revelación. Revelación. Revelación es Dios da o muestra al hombre cosas acerca de él mismo que de otra manera nunca se podrían conocer. Esto es la palabra revelación. Revelación es Dios da o muestra al hombre cosas que de otra manera no se podrían conocer. Hemos visto, ya vimos eso la semana pasada, también la palabra inspiración. Inspiración es el aliento de Dios que fue puesto en su palabra, las cuales fueron escritas por hombres santos. Inspiración, esta revelación fue puesta mediante la inspiración en papel, pergaminos, papiros, según el tiempo o el escrito, las cuales fueron escritas por hombres santos. Ahora, vimos ahora también la iluminación. Revelación, Dios nos enseña quién es Él, se pone en escrito la inspiración, Dios exhala su palabra, y la iluminación, la tenemos ahora, la podemos entender claramente. Y después vamos a ver la otra semana otros conceptos. Vamos a parar ahí, hermanos.